Ok, la doctora Gabriela Cortés Meda, médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Está aquí en el consultorio 910, como decía yo, del Hospital Ángeles Pedregal. Pues bueno, tiene un currículum muy amplio. Actualmente es profesora en la UNAM, pero ha sido expresidente, bueno, es expresidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y también tiene una dirección en el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Entonces, este tema, pues sí, la verdad es que la salud mental en la infancia y en la adolescencia es un tema muy importante, sí, porque el adolescente tiene una característica principal, como que se vuelve huraño con la sociedad, con la familia, y parece que tiene un trastorno mental, pero por ahí pasan todos. De un mes a otro, ¡pum!, ya no son nuestros amigos y le importan más otro tipo de conductas amistosas y las redes sociales. Entonces, muy interesante tema y voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela Cortés, por favor, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ojalá que se vayan incluyendo más, pero cuando me invitaron a dar esta plática, además en octubre, todavía estamos en octubre, el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy importante que me invitaran y además con este tema, la salud mental en la infancia y la adolescencia, mi pediatra hizo la diferencia, pero como bien dice la doctora, no solo mi pediatra, cualquier médico que nos vea de primer contacto, que llegue a lo mejor por otra razón, la niña, niño, adolescente, pues el identificar algunas dificultades de salud mental, pues puede hacer la diferencia. Y ahorita les voy a poner dos ejemplos. Lo que contiene mi presentación es un panorama general de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia. Posteriormente, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Intervenciones en el primer contacto para cerrar con algunas conclusiones. Y les decía de dónde surgió esta idea de mi pediatra hizo la diferencia, pues de varios de los casos que llegan a la consulta, ¿no? Porque generalmente, y seguro que lo saben, pues los psiquiatras no somos la primera opción pues, de nadie, ¿no? Generalmente prefieren ir al neuropediatra, al psicólogo, a la psicóloga, ¿no? Antes de pensar en la psiquiatría, porque aún, aunque ya menos, aún hay este estigma. Entonces, les quiero compartir estos dos ejemplos con autorización de mis pacientes, ya las dos están dadas de alta. Ella es una adolescente que llegó conmigo a los 17 años y tenía 2 años en terapia psicológica, en el último año con diversos síntomas que le generaban una notable disfunción y malestar. Y es que es importante resaltar que las escuelas de psicología no están reguladas, ¿no? Hay personas que salen con títulos de psicología porque estudian 2 horas, 2 días a la semana durante 3 años y entonces hay una muy poca regulación. En realidad ni psiquiatras ni psicólogos estamos capacitados para ser terapeutas, tenemos que hacer un entrenamiento adicional y formal para poder ser terapeutas, ¿no? Entonces, pues como ven aquí no fue psicología quien le refirió, sino fue su pediatra, que además era su pediatra de toda la vida. Entonces ella fue por una infección de vías respiratorias superiores a consulta y su pediatra notó que había algo más. Entonces mi pediatra de toda la vida me envió, la verdad yo no quería venir, pero dice que no es normal, que siga con los ataques de ansiedad y es que pienso que nunca voy a mejorar y así ya no quiero vivir. El diagnóstico de esta adolescente en ese momento pues fue un trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave, o sea, ni siquiera era el primer episodio depresivo, un trastorno de ansiedad generalizada y ya tenía trastorno de pánico. Les digo, afortunadamente empezamos el tratamiento farmacológico, siguiendo a terapia psicológica, pero con alguien más que sí tuviera la capacitación y el entrenamiento y pues actualmente está terminando medicina. Ella es una femenina de 30 años que tiene 8 meses en terapia. Su hija nació hace 3 meses y la llevó a consulta con su pediatra. La pediatra de mi hija me dijo que era necesario que también fuera al psiquiatra. Desde el embarazo no me he sentido bien, creo que estoy deprimida. No disfruto como quisiera el nacimiento de mi hija y tengo mucha ansiedad. Entonces, fíjense, o sea, no solo con la población infantil, sabemos que
La depresión en las mamás puede tener consecuencias serias también en la salud mental de las niñas y los niños, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas. En el caso de ella, ella tenía un episodio depresivo moderado con ansiedad que ya estaba pasando a ser grave porque ya empezaba con algunas ideas o fantasías sobre la muerte. ¿Qué pasaría si mi hija y yo nos muriéramos? Etcétera, etcétera. Entonces, pues ustedes son súper importantes, ¿no? Porque hay que recordar que la salud mental es una cosa y los trastornos mentales son otra, ¿no? La salud mental no solo es la ausencia de trastornos o discapacidades, más que eso, y va a permitir además en las niñas y los niños alcanzar un desarrollo normal, un desarrollo físico, cognitivo, emocional, así como el poder desarrollar las habilidades sociales necesarias y la capacidad para afrontar los problemas cotidianos que se van presentando de acuerdo a las diferentes edades y etapas del desarrollo. Va a estar determinada por múltiples factores, factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. En resumen, pues es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz, presente y futuro. Aquí tenemos algunas estadísticas y la verdad es que las estadísticas las tenemos que actualizar constantemente porque vemos variaciones importantes y creo que a ustedes más que a mí les queda claro cómo ha incrementado los problemas de salud mental en nuestra población infantil y adolescente. El año pasado en Estados Unidos se reportó que 1 de cada 7 niñas, niños y adolescentes de entre 3 a 17 años que acuden a la atención primaria, o sea, no al psiquiatra, que acuden a la atención primaria, tienen un trastorno mental, ya sea un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno de conducta o un trastorno emocional. Y aquí vemos esta gráfica que nos comparte, ¿no? Pues en edad preescolar, lo más frecuentes son los trastornos de conducta. En la edad escolar, pues ya además de los problemas de conducta, ya empieza a haber una alza en los trastornos de ansiedad. Y bueno, en los adolescentes, además de los problemas de conducta, la depresión, pues lo más frecuente además va a ser los trastornos de ansiedad. La estimación global indica que aproximadamente el 15% de los jóvenes de entre 10 y 24 años tienen un trastorno mental. La OMS desde hace años ha reforzado, ¿no?, la idea de la identificación temprana porque se ha identificado que aproximadamente el 50% de los trastornos mentales inician alrededor de los 14 años y hasta el 75% antes de los 25 años. Y la cuestión es que tenemos tratamientos eficaces, ¿no?, en la actualidad, efectivos y eficaces. Sin embargo, pues no somos la solución los psiquiatras, porque en la Ciudad de México, pues es donde más sabemos de todo el país. Pero hay estados donde hay 1 o 2 y en la ciudad principal, ¿no? O sea, de verdad, el médico de primer contacto, en este caso, pues ustedes, pues son quienes van a de verdad hacer un verdadero cambio, pueden hacer un verdadero cambio si se identifica tempranamente. Menos de la mitad de los jóvenes con algún diagnóstico reciben tratamiento, ¿no? Y así llegan a la secundaria y luego a la preparatoria y luego en la universidad, es donde también vemos muchas más complicaciones ya en la actualidad. El tema con estos problemas de salud mental en la infancia y adolescencia, pues es el inicio temprano. Este inicio temprano favorece un curso persistente que va a impactar en la salud en general, en la calidad de vida y en la sociedad, ¿no? Porque no van a tener un desarrollo adecuado. Cada vez es más probable que las y los especialistas en pediatría vean niñas y niños con estos trastornos, ya sean presentaciones primarias o comorbilidades, o sea, llegan por la causa que llegan con ustedes, por otra condición médica, pero además tienen un trastorno mental que, como vamos a ver más adelante, puede complicar su abordaje inicial. El ejemplo de la depresión. Tan solo con la pandemia, la depresión y los trastornos de ansiedad aumentaron un 25% en el primer año. O sea, en el 2020 hubo un aumento de estos trastornos en aproximadamente el 25%. Se ha estudiado, la depresión es una de las más estudiadas porque es una de las principales causas de años vividos con discapacidad a nivel mundial. Se ha encontrado que 1/3 de las personas
realmente reciben alguna atención en salud, porque no quiere decir que sea el mejor tratamiento, ya que se ha reportado que 23% solamente de estos tienen el tratamiento mínimamente adecuado, y eso en los países de ingresos altos. En los países de ingresos bajos y medios bajos, solo el 3%. Este estudio de Lancet, ¿no? Pues también reportó este incremento en los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. En 2020 eran estos y vean cuánto aumentó tan solo, o sea, tan solo el primer año de la pandemia, cuánto se incrementó. Y el pico, ¿en qué edades es donde está el mayor incremento de estos trastornos, ¿no? La depresión y los trastornos de ansiedad en la adolescencia y adultos jóvenes, principalmente en mujeres. Antes de la pandemia, este es el reporte de la carga global por años vividos con discapacidad de acuerdo a los trastornos mentales. Y vemos, pues evidentemente, de 0 a 4 años, pues son los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? O sea, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En la edad escolar ya se va agregando trastornos de ansiedad y después depresión, y así se va ampliando, ¿no? Hasta la adolescencia. Entonces, realmente sí tiene un importante impacto en la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. El inicio de los trastornos mentales. Los trastornos del neurodesarrollo, pues ni vienen aquí, porque eso es algo con lo que se nace. Se van a diagnosticar también de acuerdo a la severidad de los síntomas. Hay personas que llegan a la adolescencia o hasta la edad adulta y no se les diagnosticó porque fueron compensando, porque la severidad no era tan importante hasta que las demandas de la vida cotidiana empiezan a ser mayores. Entonces, como vemos, pues los trastornos de ansiedad son los que inician más tempranamente. En la etapa preescolar, pues tenemos el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Y que a veces ya llegan de adultos y dicen, ah, sí, yo desde que iba a entrar a la escuela, uy, no pude ir al primer año de preescolar porque la verdad no me consolaba, me la pasaba llorando, a cada rato le hablaban a mi mamá para que saliera del trabajo y viniera por mí, etcétera, etcétera. Entonces, los trastornos de ansiedad pues son los que inician más tempranamente y tienen un segundo pico en la adolescencia, en donde empieza a aparecer ya el trastorno de pánico. Pero pues no son los únicos, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo también inicia poco antes de los 14 años, los trastornos de alimentación entre los 14 y 16 años, los trastornos del estado de ánimo, ya antes de la edad adulta, los trastornos por abuso de sustancias y algunos trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Entonces, pues bueno, estos problemas de salud mental, o sea, esos trastornos, pues van a impactar en el presente y futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes, dependiendo de si los tratamos o no los tratamos. Si no los tratamos desde el inicio, pues van a reducir el potencial de esa niña, niño, adolescente para alcanzar una vida plena, productiva y saludable. No es raro que lleguen personas adultas y que llegan deprimidas y ya que remiten los síntomas de depresión, se identifica que tenían TDAH, se empieza el tratamiento farmacológico y dicen, yo pensaba que era tonta, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, que me costó tanto trabajo, yo pensaba que era tonta y ahora pues me está yendo muy bien. Entonces tiene un impacto en su desarrollo, sus logros académicos y sociales, ¿no? Hay más probabilidades, si no se tratan, de adoptar conductas de riesgo con un impacto hasta la edad adulta. Entonces, pues sabemos que este periodo, ¿no? Este periodo de la vida, que es la infancia y la adolescencia, pues es fundamental para desarrollar mecanismos para adaptarse adecuadamente, para ajustarse adecuadamente a todas las demandas que se van a ir presentando posteriormente. De ahí la importancia de la intervención temprana, pues que resulta prioritaria. Y no me podía ir sin decir todos los factores de riesgo que incrementó la pandemia, ¿no? Sobre todo en esta población, no es lo mismo que lo viviéramos como adultos a aquellas niñas y niños que iniciaron el preescolar en línea, que no tuvieron su graduación de la primaria, que no tuvieron su graduación de la secundaria, que iniciaron la preparatoria en línea, porque además la parte social es algo muy importante en estas etapas. Entonces, la heterogeneidad y diversidad de estresores biopsicosociales que generó la pandemia dio lugar a consecuencias impredecibles para la salud mental. Y de verdad yo no conozco a un solo colega psiquiatra que tenga espacio en la siguiente semana,
¿no? Y de los que solo se dedican a la consulta privada. O sea, se saturó los servicios de salud pública, bueno, pues no se diga, pero los privados también. Porque las consecuencias, si bien fueron inmediatas, pues también a largo plazo, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo unos déficits en el procesamiento emocional bien importante, muchos trastornos de ansiedad, muchos casos de depresión. Entonces, por supuesto que tuvo un impacto muy importante. Entonces, en los últimos años ha habido un incremento desproporcionado de las enfermedades mentales en esta población y los trastornos que emergen en estas etapas, si no se tratan adecuadamente, van a conducir a problemas sostenidos durante la edad adulta, ¿no? Y pues con esto un menor funcionamiento en general. De ahí la importancia del paradigma de la intervención temprana, porque no solo mejora la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, sino también de la familia, ¿no? Ya es, no, bueno, o sea, ¿cómo mejoró? Ya no me llaman a cada rato de la escuela, ya no tengo que andar tras ella en las reuniones familiares o tras él. Entonces, bueno, estos periodos sensibles de la infancia y adolescencia que pueden verse afectados por muchísimas cuestiones ambientales, ¿no? Y favorecer la expresión de síntomas y enfermedades mentales también son las ventanas de oportunidad para la intervención temprana. Les decía, traía 2 libros de regalo, ya los regalé a las doctoras más puntuales. Todavía me queda uno, traje uno para el final, todavía no sé cómo lo voy a regalar. Sí, no sé qué les voy a preguntar, pongan atención. Porque, bueno, este libro se publicó el año pasado y fue una idea que surgió porque me estuvieron invitando a algunos eventos que hicieron de pediatría, la Sociedad Mexicana de Pediatría y así, en 2022. 21, y la verdad es que vi tanta necesidad y aparte de verdad son ustedes la solución, no los psiquiatras, que con pues, un grupo de colegas, obviamente tienen muchas cosas que mejorar, pero la intención de este libro fue hablar de los trastornos más prevalentes como depresión, conducta suicida, algunos trastornos de ansiedad, los temas de las pantallas, el celular, el uso de o sea, cómo limitar el uso de pantallas y las consecuencias que puede tener, la sexualidad, ¿no? Y entonces el desarrollo de la personalidad también, pues de algunas, cómo identificar, porque no, o sea, los trastornos mentales no son el DSM-5 y los criterios de la CIE-11 ahora, ¿no? Es mucho más y en población infantil, pues ni siquiera describen los síntomas como se manifiestan. La depresión se manifiesta diferente en población infantil y adolescente a estos criterios que están basados en población adulta. Entonces, pues obviamente también incluye trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que se agrupan en una gama de trastornos clínica y causalmente diferentes. Y aquí, ojo, o sea, varios de estos trastornos, si son primarios, o sea, si no tienen comorbilidad, pues no siempre es del médico, ¿no? O sea, el terapeuta, digo, el de trastornos de comunicación, si es solamente un trastorno de lenguaje expresivo, pues ahí la intervención es terapia de lenguaje, ¿no? Pero es diferente si es un trastorno, una niña o niño con trastorno del espectro autista y trastorno del lenguaje. Ahí sí tiene que ser pues una intervención mucho más multidisciplinaria. Ahora, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y la discapacidad intelectual son trastornos que debemos de ver a lo largo del ciclo vital. No es exclusivo, no se les quita cuando cumplen 18 años, ¿no? Y entonces es todo un tema porque pues a veces se valoran por neuropediatría o así. ¿Y qué pasa a los 18? ¿El neurólogo, ustedes creen que el neurólogo de adultos les puede dar seguimiento? ¿No? Entonces, ahí está como un tema complejo, ¿no? Que todavía tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo en los casos moderados y graves. En los leves mejoran con las intervenciones adecuadas, mejoran muchísimo, ¿no? A veces ya ni nos necesitan a los médicos, ¿sí? Entonces, pero bueno, tenemos que tener presente que van a requerir atención y abordaje integral y a lo largo del ciclo vital. Las características pues son que inician en la infancia, que los déficits neurocognitivos pueden manifestarse tempranamente,
que se distinguen de otros trastornos porque su curso es constante, más que con patrones de remisión y recaídas, que tienen un componente hereditario, pero la causa es multifactorial, pero de todos los trastornos en psiquiatría, los que tienen mayor heredabilidad son el TDAH y el trastorno del espectro autista. Son heterogéneos en términos de sus características clínicas y respuestas a tratamiento, por eso no es como la receta de cocina. En el caso del trastorno del espectro autista, les voy a hablar poquito de cada uno. Pues de ser un raro trastorno, como sabemos, ¿no? O sea, antes, no sé, hace 20 años, creo que pues, no se hablaba muy poquito, ¿no? Del trastorno del espectro autista. Entonces era muy estrechamente definido, ahora es un trastorno heterogéneo, reconocido y común, que ahora sabemos que está presente a lo largo de la vida. Gracias a la investigación y a la difusión que se ha hecho, es también que el diagnóstico ha aumentado debido al mayor reconocimiento, la detección, la evaluación clínica y las pruebas de diagnóstico. Sin embargo, también hay algunas otras investigaciones porque el incremento ha sido muy notable. Entonces, también hay teorías de que la epigenética, ¿no? O sea, las mujeres ya cada vez nos estamos embarazando más tarde, ¿no? O sea, todo lo que contienen los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Son más prevalentes tanto los trastornos del espectro autista como el TDAH en varones, en una relación de 4:1. Va a aumentar la probabilidad cuando se tiene trastorno del espectro autista de tener otros trastornos del neurodesarrollo. Y si nos tardamos en el diagnóstico, además, luego llegan o porque ya tienen trastorno obsesivo compulsivo, porque ya tienen trastorno de ansiedad o porque ya se deprimieron. La heredabilidad es del 70 al 90%. Es frecuente que las personas adultas con TEA hayan tenido diagnósticos erróneos. Me ha tocado que les diagnosticaron desde esquizofrenia hasta trastorno narcisista de personalidad, hasta trastorno límite a veces, y no. O sea, es trastorno del espectro autista. Los síntomas pueden superponerse con síntomas de otros trastornos como ansiedad o TOC. Por eso es compleja la valoración. En el caso del TDAH, la prevalencia es del 5%, afecta predominantemente a hombres, muy parecido que el TEA en relación de 4:1. El componente es hereditario, si mamá o papá lo tiene, esa niña o niño tiene 5 a 10 veces más riesgo de tenerlo. A menudo persiste hasta la edad adulta y tiene hasta 4 veces más probabilidad de tener trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, trastornos por uso de sustancias, si no se diagnosticó y se trató. Tienen tasas más altas de problemas laborales y accidentes de tránsito. En diciembre de 2021, la New England Journal of Medicine publicó una intervención que se está haciendo para adolescentes con TDAH, para mejorar la conducción por el número de accidentes que se han identificado en esta población. Entonces, el impacto de no identificarlo y tratarlo adecuadamente se asocia con mayor riesgo de comorbilidad y no solo médica. El consenso que se publicó en 2021 sobre TDAH, en donde participaron de todos los continentes los mejores expertos, reportó que hay una asociación importante con obesidad. Hasta el 50% de los adultos que no reciben tratamiento van a tener obesidad. Hay relación con asma, hay relación con mayor número de infecciones de transmisión sexual. Entonces, no solo son comorbilidades psiquiátricas, hay mayor riesgo de accidentes, menores logros académicos, ¿no? Por eso el impacto también en la sociedad, menor desarrollo social y emocional. En el caso de la depresión y la conducta suicida, pues la depresión es el principal factor de riesgo para la conducta suicida, pero además tener depresión en la infancia, ¿no? En este cerebro que está en desarrollo, en este periodo sensible, en donde pues para tener depresión pues interfiere la genética y la exposición a factores adversos. Tenerla a esta edad sin diagnosticarla, pues va a favorecer que haya mayor número de episodios de mayor severidad, que se vaya cronificando y que haya mayor dificultad para el tratamiento en el futuro, con repercusiones en su salud mental y física, en su desempeño académico y posteriormente en su funcionalidad laboral y social. Los síntomas, yo aquí les puse unos pequeños ejemplos.
pues no son iguales que en los adultos, ni siquiera por edad, ¿no? En menores de 7 años es muy difícil que identifiquen sus pensamientos y los relacionen con la emoción, ¿no? Aún no se logra hacer esa conexión a veces, entonces a veces hay llanto inmotivado, cambios en el apetito, que eso es lo que puede ser más notable, o problemas para dormir, o duerme de más, y varias quejas somáticas, cefaleas, dolores abdominales. Ya en la edad escolar, lo que puede ser más notorio, que a veces es de las escuelas donde los mandan, es porque notan una disminución importante en el rendimiento académico, por ejemplo, o empieza a jugar menos de lo habitual, o empieza a agredir, ¿no? Empieza a estar más inquieto, tampoco todo es TDAH, ¿eh? Las niñas y los niños son bien conductuales, entonces a veces hay que revisar si no es un trastorno de ansiedad o si no es depresión, por lo que tiene ese incremento en la actividad y la irritabilidad. En los adolescentes, pues más que tristeza puede haber una sensación de incompetencia, problemas de conducta y lo que ya se grave el tema es que en la adolescencia ya inicia la ideación suicida. Tan solo, bueno, en Sanud, ¿no? Que sí ha explorado el tema del intento suicida desde 2006. Reportó en 2022 un incremento en la prevalencia a nivel nacional, especialmente en los más jóvenes. Los adolescentes tuvieron un incremento en los intentos. En 2006 se reportó un 1.1% y ahorita, bueno, en 2022 3.1%, mucho mayor que en los adultos. Aquí tenemos en 2022 las principales causas de muerte de acuerdo a los grupos de edad. Y vean, de 10 a 14 años, de 15 a 24 años, y bueno, sigue apareciendo después en los jóvenes, pero además en adolescentes, en niños. Entonces, si prevenimos la depresión, se disminuye el riesgo de conducta suicida. La depresión reduce significativamente el funcionamiento y la calidad de vida de las personas y a menudo se asocia con conducta autolesiva y conducta suicida. Los entornos de atención de primer contacto brindan oportunidades muy valiosas para hacer la detección. La formación en todos los estudios que se han hecho ya más recientemente sobre la mejor evidencia escalonada para la prevención del suicidio está la formación de profesionales de medicina de primer contacto para que reconozcan y traten la depresión. Esta está dentro de las principales estrategias para la prevención del suicidio. Los trastornos de ansiedad alcanzan su punto máximo alrededor de los 15 años. A menudo, pues con efectos significativos hasta la edad adulta, pero ¿sabían? Sí, supongo que sí lo han notado, ¿no? Como la prevalencia de estos trastornos de ansiedad aumenta en niñas, niños y adolescentes con condiciones médicas crónicas, pudiendo impactar en los resultados relacionados con la enfermedad, como con cuáles enfermedades, con asma, cardiopatía congénita, epilepsia, enfermedad inflamatoria intestinal. Esta revisión de 2020 en que se evaluaron, o sea, cumplieron criterios 53 estudios para incluirlos y hacer el análisis. Dentro de algunos ejemplos de resultados adversos, por ejemplo, mencionaron pues la mala adherencia al tratamiento, ¿no? Además, dada la carga que suponen los trastornos de ansiedad, además del impacto en los resultados de la enfermedad por la que ustedes estén tratándolo, pues vale la pena muchísimo detectarlos y tratarlos. Los trastornos de ansiedad y la presencia de síntomas somáticos, ¿no? También son comunes en la atención pediátrica e implican la presencia de síntomas físicos que son desproporcionados o poco consistentes con la información y la exploración que ustedes hacen, ¿no? Con la historia, el examen físico, los laboratorios. Y esto aumenta considerablemente la utilización de servicios médicos, el ausentismo escolar, así como la probabilidad de evaluaciones, intervenciones y tratamientos innecesarios. Barreras, hay muchas, bueno, hay varias, ¿no? O sea, barreras, pues el estigma. O sea, muchas veces a ustedes mismos les da temor probablemente tocar el tema con la familia, decirle, ¿y el psiquiatra? Porque a veces hay familias que todavía lo toman como ofensa, ¿no? Pero sí depende mucho de cómo lo abordemos, ¿no? De cómo empecemos a normalizar el hablar
de nuestra propia salud mental. Pero si les digo a mis alumnos de primera medicina, yo sí he ido a terapia y digo, no me da para nada vergüenza y fui con un psiquiatra. Al contrario, invertí en mi salud mental, ¿no? O sea, ¿por qué no nos da pena decir, voy al cardiólogo, voy al dentista y sí, voy a ir a terapia, ¿no? Con alguien formal, bien capacitado, capacitada. Entonces, las familias pueden mostrarse reacias a buscar esta ayuda profesional. Además, bueno, cuando aceptan, digo, aquí no tenemos ese problema, ¿no? En el hospital quizás, pero bueno, creo que tampoco hay tantos paidos. Pero bueno, hay falta de acceso o no hay suficientes servicios de salud mental para satisfacer la demanda, ¿no? O sea, de verdad, en otros lugares, o sea, hay otros estados me dicen, vente, te vas a hacer rica. Y bueno, pues por de tanta necesidad que hay, ¿no? Y de que no saben a dónde mandarlo. O sea, muchos de los que estamos aquí tenemos mucha consulta en línea y que no es lo más idóneo en población infantil, ¿no? Porque no hay en sus lugares donde viven. Entonces, y lo otro es el costo. Entre más nos tardemos, pues más necesidades va a tener esa niña, niño, y a veces hasta la familia, ¿no? A veces se requiere terapia familiar, terapia individual, o sea, para tener mejores resultados, porque ya está muy complicado el asunto. Entonces, bueno, pues juntos creo que podemos derrumbar muchas de estas barreras con la identificación temprana, ¿no? Y pues recordar que la psiquiatría es una especialidad médica que concibe a las personas desde la perspectiva biopsicosocial como todas las demás especialidades, que las enfermedades mentales son enfermedades médicas, ¿no? De origen multifactorial, la mayoría crónicas y depende, ¿no? Con consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Las personas con problemas de salud mental pueden cursar con altos grados de discapacidad si no son atendidas y tratadas. Ustedes son la prioridad en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Las intervenciones tempranas ayudan a abordar las dificultades actuales y prevenir problemas futuros. Médicos pediatras y de primer nivel de primer contacto desempeñan un papel fundamental en la detección. El impacto ahora de sí tratarlos, ¿no? De esa identificación que lleve a un diagnóstico temprano más un tratamiento adecuado, pues va a mejorar drásticamente el curso y pronóstico de esta niña, niño, adolescente. Reduce el sufrimiento y la discapacidad, mejora la salud integral y el desarrollo familiar, social y académico, ayuda a madres y padres a entender la conducta y participar de las intervenciones, ¿no? En conclusión, los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia impactan no solo a nivel individual, también familiar y social. Es que en la escuela ya no me lo van a recibir, doctora, si no manda usted una carta. Las y los médicos pediatras pueden hacer la diferencia en la vida de la persona al identificar problemas y promover la búsqueda de ayuda, atención para el mejor tratamiento. Recuerden, tratar la depresión previene el suicidio. El manejo integral y multidisciplinario articulado y en comunicación, pues es un ideal. Esta página de Mentalizarte tiene mucho material psicoeducativo, así decimos nosotros a explicar, ¿no? Es una colaboración que hace con el Instituto Nacional de Psiquiatría y pueden encontrar de muchos temas, ¿no? A veces yo lo utilizo a veces para dar la psicoeducación a mis pacientes, ¿no? Pero si ustedes tienen duda de algún tema o quieren comentarle a algún paciente, pues creo que podría ser de ayuda. Tienen infografías de cada uno de los temas. No sé si ya conocían, supongo que sí conocen esta página de la CDC de Apoye, bueno, hace tiempo cuando salió se llamaba Aprende los signos, actúa pronto. Y entonces a mí se me hace muy buena porque pues es para la detección de trastornos del neurodesarrollo, tiene fotos, tiene videos de lo esperado, no solo en el desarrollo físico, sino el desarrollo social. ¿A qué edad ya me tiene que sonreír? ¿A qué edad si yo le llamo por su nombre ya tiene que voltear? ¿No? O sea, toda esta parte del desarrollo cognitivo, emocional y social, no solo del físico. Y desde los 2 meses, 4, 6, así hasta los 5 años. Tiene videos y tiene pues, lo que se espera, ¿no? Si su hijo tiene 18 meses, ¿qué se espera en el área socioemocional? ¿Qué se espera en el habla y lenguaje? En el área cognitiva. Y bueno, en las áreas ahí sí son bien expertos.
y cuándo llamar a mi médico, ¿no? O sea, sí, o sea, falta algo de desarrollar. Y bueno, esta, si les puedo ayudar en algo, este es mi correo electrónico. Esta página es de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, en donde pues a veces se publican cursos, infografías, el próximo congreso es en enero del año que entra. Mentalizarte es la página que les comenté del instituto y también, bueno, tienen sus redes sociales. Pues hasta aquí